El último acto de este primer Congreso de la Industria Canarias de SICAN es una conferencia y una conferencia inspiradora que estamos deseando escuchar. Es Transformando qué, reinterpretando la transición digital de Enrique Dans, conferenciante, inspirador y Senior Advisor for Innovation and Digital Transformation del IES Business School. Enrique, ahora sí, todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias por la presentación. En realidad no hace falta que me... Uy, esto dice que tengo 6 minutos. Espero que no. En 6 minutos... Ah, esto sí. Ahora ya lo veo más... La presentación, pues a lo mejor evita durante los primeros minutos que os deis cuenta de que soy impresentable, pero bueno, es la realidad. La realidad es que os voy a hablar de cosas que, bueno, la gran mayoría de ellas pues son cosas bastante, yo creo que obvias, bastante sencillas y tal, y lo único que pretendo es ponerlas un poco todas juntas, que es lo que hacemos los profesores, ya sabéis. La gente que sabe hacer cosas, la gente que son pues, como José Luis o como Martín, que nos han estado contando cómo se hacen cosas, pues la gente que sabe hacer cosas, hace cosas. Los que no sabemos hacer nada, damos clase. Pues ahí está la gran diferencia. Seguramente hay mucho más destilado que aprender en lo que nos han contado José Luis y Martín, y algunas de las cosas me han parecido interesantísimas, que en lo que os pueda contar yo. Pero yo voy a intentar, pues eso, destilarlo de una manera que sea... pues vamos a ponerlo todo junto, ¿no? Vamos a hablar de esto que es la transición o la transformación digital, ¿no? E intentar entender cuáles son esas tendencias, ¿no? Como bien comentaba Martín, estamos en un estado de permanente zozobra. No sé si tenéis la sensación esta de agujero, de gusano que nos hemos metido. Esto va muy rápido y además pasa de todo. Es que ya no pueden pasar más cosas, no sé. O sea, primero el bicho. ¿No? Primero llega el maldito COVID y nos convierte en una sociedad distópica, rara, en la que casi miras a todo el mundo con desconfianza, y si alguien tose delante de ti le miras como si fuera un terrorista, yo qué sé, ¿no? Una cosa impresionante. O sea, durante un tiempo esto ha sido, pues eso, el mundo cerrado. Nunca habíamos pensado ver una portada en el Economist con una cosa así. Mundo cerrado, todos en casita, todos ahí metidos, trabajando como podíamos, con el Zoom y la videoconferencia y tal, ¿no? Es algo espantoso. O sea, la foto famosa de Madrid, la Gran Vía de Madrid, totalmente vacía, menos un repartidor, ¿no? Es algo... O sea, ahora lo miramos, fijaos que hace bastante poco tiempo, esto es muy reciente, y sin embargo ya lo vemos casi como algo lejano, simplemente porque en este momento pues estamos en cierta tranquilidad. Nadie sabe si estamos pues, al final de la pandemia o entre otra ola, ¿no? Hasta que llegue la siguiente variante. La variante zombie será ya, porque ya no sé qué más puede venir, ¿no? Entonces, pues, una pandemia. Una pandemia es algo que... pues eso, de las últimas generaciones que han vivido en los últimos, no sé, en las últimas décadas o incluso en los últimos siglos, pocas han tenido la oportunidad de vivir una pandemia, de ver una pandemia, ¿no? Pero claro, también a consecuencia de la pandemia llega una crisis logística, pero del copón, espantosa. Una crisis logística que hace que nos planteemos cómo realmente hemos podido llegar a tener una cadena de suministro tan cogida por alfileres. O sea, si lo pensamos, la cadena de suministros, que nos parece una maravilla, que hace llegar los productos de una punta a otra del mundo, en la práctica es un conjunto de prácticas que lo que lleva es a pensar que antes se hacía a lomos de un caballo, de un camello o de un burro, en según qué sitios, y ahora va pues, en un camión o en un barco grande portacontenedores. Pero todo lo demás es muy parecido. Y cuando entra en crisis, ¿no? Y entra en crisis, pues eso, por muchas razones, ¿no? Cuando de repente vimos que la zona del puerto de Shanghái, de la bahía de Shanghái y del mar de China estaba convertida en semejante carajal de barcos, todos ahí intentando descargar, ¿no? Como locos, pues nos damos cuenta de que realmente vivimos en un mundo mucho más frágil de lo que pensábamos, ¿no? De la noche a la mañana, un producto como este se convirtió en algo pues, casi imposible de conseguir.
salvo unas pocas empresas que realmente pues, eran las que diseñaban los suyos, pues un montón de otras compañías que dependían de este producto, pues se quedaron así. Tuvieron que interrumpir su producción, congelar fábricas, pues, parar fábricas y mandar gente a casa, ¿no? Todo esto por una cuestión de planificación de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, fijaros lo duro que es esto, un volcán. Pero, hombre, por Dios, ¿qué más puede pasar? ¿No? O sea, ahora de repente, pues, un volcán ahí empieza tal y se tira no sé cuánto tiempo. Una guerra. Cuando ya creíamos que estábamos razonablemente más tranquilos y tal, resulta que a uno le da por decir que la tierra, que determinadas zonas del país de al lado son suyas y va y las invade. Una guerra. No sé qué más puede pasar. O sea, esto del permanente estado de zozobra que comentaba Martín es totalmente cierto. Ya no sabemos. Un día te levantas por la mañana, no sé, y ya casi coges el móvil para ver las noticias con miedo. A ver, ¿no? Una sensación muy incómoda, ¿no? O sea, si en algún momento veis una plaga de langostas, y me refiero a las que saltan, no a las que se comen, cuidado, porque esto querría decir que algo muy malo hemos hecho. Ya con esta creo que tendríamos ya toda la colección de las plagas bíblicas. O sea, que no sé, si llega una plaga de langostas es que hemos hecho algo muy malo y nos están castigando, ¿no? No sé, dependerá en qué creas o si crees en... Pero en fin, ¿no? Entonces, pues... Es curioso pensar en eso. ¿Cómo se vive en un estado como este, de permanente susto, de transformaciones? Tal? Hay gente que lo llama VUCA, que dice esto es volatilidad, incertidumbre, ¿no? Complejidad, ambigüedad, ¿no? Supongo que esto... no sé, alguien que le dio por inventar un acrónimo y hoy en día, pues eso, si en la escuela de negocios en la que doy clase dices VUCA, ya directamente te tiran algo porque están hartos de oírlo. Otros dicen que no, que es un entorno bunny. Es bunny porque es pues eso, brittle, es impredecible, ansioso, no es lineal, es incomprensible. Y a mí, francamente, entre VUCA y bunny me trae sin cuidado y me parecen las dos una estupidez, me da igual. Estos modelitos valen para lo que valen. Son mnemotécnicos, tal, es buscar la palabrita que coincida con tal, con el acrónimo. Me da exactamente lo mismo si estamos en entorno VUCA o estamos en entorno bunny. Lo que sé es que estamos pasándolo, si sufres del corazón, cuidado, porque estamos en una economía que no da para... ¿no? O sea, esto es sustos todo el rato. Un susto detrás de otro y te quedas así. La sensación que tienes es, Dios... ¿no? Y encima tienes que saber que OMG es Oh My God y WTF es What the Fuck, porque si no lo sabes, está escrito en clave. ¿No? Entonces, pues, es curioso, ¿no? Es una sensación de impredecible, de tal. Entonces, vamos a intentar aislar algunas tendencias en una situación como esta. En una situación de permanente susto, de permanente tal, ¿no? O sea, lo primero que comprobamos es pues, que los clásicos siguen funcionando, ¿no? O sea, que Heráclito de Éfeso era un filósofo griego calificado por ser un triste. Todos los que lo conocían y todos los que hablaban de él decían que era un pesimista, terrible, triste, muy así, muy tal. Pero dijo una cosa que tiene mucho sentido, y es que, bueno, él dijo pantarrei. En griego clásico, pantarrei quiere decir nada es, todo fluye. Y esto de nada es, todo fluye, esta idea de que en realidad estamos en un entorno en el que nunca puedes beber dos veces del mismo río, porque ya no es el mismo río, ni es la misma agua, ni siquiera tú eres el mismo, ¿no? Es muy interesante. En realidad se mueve todo tanto que esta es la única realidad, que nada es y todo fluye. Entonces, la primera conclusión evidente. Hoy estamos aquí, mañana vete tú a saber qué ha pasado, si, no sé, si alguien ha atacado a alguien, si ha venido un bicho, yo que sé qué ha pasado, ¿no? En este entorno, tendencias que creo que es muy importante tener en cuenta. La primera, ¿no? Yéndonos a la bola de cristal que comentaba José Luis que él no tiene, yo sí la tengo, para eso soy profe, ¿no? A los profes sí nos dejan usar la bola de cristal. Sí, bueno, hay que usarla con responsabilidad, como decía Spiderman, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Si pongo las manos en la bola de cristal e intento ver qué es lo más importante que tenemos en este momento entre manos y cuál tiene que ser nuestra mayor preocupación, me encuentro con que la bola de cristal en realidad se convierte en esto, en la bola en la que vivimos, y nuestra mayor preocupación
no es ni más ni menos que esta. Y esto es polémico, porque esto realmente, esta historia, el calentamiento global, que es un mal nombre, o la idea de un problema climático, no, esto es una emergencia. Esto es una emergencia climática. Pero esto no es algo que el común de los mortales tenga en su cabeza, porque lo vivimos poco. Porque, no sé, cuando alguien llegó y dijo básicamente que teníamos un problema, ¿no? Claro, esto es lo que va a determinar dónde vivimos, cómo vivimos y si vivimos. Y esto no es algo que vaya a afectar a nuestros nietos o, uy, vamos a dejar un planeta hecho un asco a los que vengan. No, esto nos va a afectar a nosotros, a las generaciones actuales. De hecho, nos está afectando. Preguntadle a un pakistaní. 1 de cada 7 pakistaníes ha tenido que desplazarse y varios miles han muerto en unas inundaciones provocadas ¿por quién? Por ellos no. Unas inundaciones provocadas porque una serie de países hoy en día industrializados se dedicaron a quemar combustibles fósiles como si no hubiera un mañana y han conseguido el dudoso récord de desestabilizar el clima de un planeta entero. Hoy en día el clima del planeta es inestable y como es inestable puede pasar de todo. La frecuencia de los desastres naturales es mucho mayor y la intensidad de esos fenómenos naturales también es mayor. Y lo normal, depende mucho de dónde vivas, ya sabéis que esto es una lotería, ¿no? Pero dependiendo de dónde vivas, lo normal es que en algún momento tu porcentaje de probabilidades, tu probabilidad de tener algún impacto, algún problema que impacte o bien en tu vida o en tu patrimonio, es cada vez más grande. ¿No? Como bien nos comentaba hace un rato José Luis, si vives en el Caribe, si vives en determinadas zonas de África, si vives en, no sé, no te cuento, si vives en países que a lo mejor dejan de existir. ¿Qué dice el presidente de Maldivas, por ejemplo? Que está empezando a pensar en negarse a pagar la deuda externa, porque pagar su deuda externa implica no poder invertir en ingeniería en su país para ver cómo puede parar la subida del nivel del mar, que su país está a un nivel del mar de 1,5 metros de altura, a 1,5 metros sobre el nivel del mar. Si sube 1,5 metros no tiene país. Hay otros países, hay determinadas zonas de la India donde a poco que suba la temperatura simplemente no se va a poder vivir. Pero esto no lo pensamos habitualmente. O sea, esto lo piensas cuando de repente llega una catástrofe, un fenómeno natural, algún huracán o algo así. Y en la práctica lo que tenemos es algo muy mal publicitado. La gente piensa que es que el único problema es que la temperatura va a subir 1,5 grados. Bueno, pues 1,5 grados y estamos a ¿cuánto? A 25 grados, pues hombre, 26,5, un poco más de calor. Eso no es así. Estamos confundiendo el mundo entero, ya no solo el idiota de Donald Trump, el mundo entero confunde clima con tiempo. Esto no es el tiempo, no es hoy voy a ver el tiempo dice 1 grado más o 1,5 grados más, no. El clima, o sea, el tiempo es la situación puntual en un momento dado. El clima es la tendencia a lo largo del tiempo y una media de todo el mundo. Si el clima se dispara a 1,5 grados, es una barbaridad. Que lo que hace es que no se pueda vivir en un montón de sitios, que un montón de cosechas no funcionen y bueno, problemas de todos los colores, ¿no? Entonces, claro, pensar en esto es mucho más duro. En la práctica, este es nuestro mayor problema hoy en día. Y cualquier negacionista del cambio climático que os encontréis, lo único que está haciendo es la del avestruz. Es decir, no, esto no está pasando, no está pasando, no está pasando. Cuidado, porque el negacionismo hoy en día es un problema fundamental. Tenemos toda la tecnología necesaria para parar este proceso y no la estamos utilizando porque hay muchos que dicen que es que no, en realidad no estoy seguro si será una rosa, será un clavel, ¿no? Es que, claro, yo me compraría un coche eléctrico, pero es más caro. Y además, claro, cuando voy de aquí a allí, pues me tengo que parar 20 minutos. Pues, tío, párate 20 minutos, porque la alternativa, ¿sabes cuál es? ¿No? La alternativa es seguir quemando combustibles fósiles y seguir colaborando hacia un proceso
pues eso, que ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Entonces, esto es para mí lo más importante. O sea, estamos en un momento en el que lo primero que nos tenemos que preguntar es si nuestra civilización, la civilización humana, es viable. ¿Es viable o no? ¿No? Estamos en un momento de pánico, de emergencia. El nombre real de lo que está pasando es emergencia climática, no cambio climático. Sin embargo, no veo que la gente actúe como si estuviésemos en una emergencia. ¿Qué hace la gente en las emergencias? Corre, chilla, suena alarmas, no sé, ¿veis eso? No vemos eso, vemos reuniones de un montón de políticos que dicen, bueno, mi país reducirá esto, pero no más, porque entonces mi crecimiento económico se resiente y tal. Pero imbécil, ¿no ves que tu crecimiento económico se va a resentir mucho más si no haces nada? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos hoy en día? Que la inmensa mayoría de los políticos no piensan en términos de años, piensan en términos de legislaturas. Y por lo tanto solo quieren hacer aquello que influye en los 4 años, en algún caso, 7 en algún otro país, que es su periodo de responsabilidad. Y por lo tanto acabamos no haciendo nada. ¿Qué país hace algo? China. ¿Por qué hace algo China? Porque no tienen que andar votando cada cierto tiempo. Y para ellos es una ventaja enorme, pero yo, claro, yo prefiero vivir en un país democrático a no en China. Entonces es curioso pensarlo, ¿no? O sea, hay un montón de gestos que no nos damos cuenta, pero que son pues, lo que está provocando el mayor problema y seguramente la mayor preocupación que como empresarios tendríamos que tener hoy en día en la cabeza. Entonces, claro, esto es interesante, o sea, ver que todos los días por la mañana un montón de gente se levanta de la cama, se arregla, se ducha, se viste, sale y lo primero que hace es encender su coche para ir a un sitio y mover una máquina de 1 tonelada para llevar a una sola persona muchas veces, ¿no? Emitiendo un montón de gases, nos lleva a pensar que algo está muy mal, porque es algo que ya lo hacíamos exactamente igual hace bastantes décadas. ¿Por qué soy un absoluto convencido de que este problema se va a solucionar? ¿Por qué soy un optimista patológico? Pues por una razón puramente matemática. Aquí tenéis lo que ocurre con la fabricación de una tecnología concreta, los paneles solares. Los paneles solares están sujetos a una ley, no es una ley porque es una ley empírica en realidad. Si conocéis la ley de Moore lo que afecta es a los chips, ¿no? Los microchips cada vez tienen más potencia y cada vez son más baratos. Esto es el equivalente aplicado a los paneles solares. Cuantos más paneles solares fabricas, no se ve, cuantos más paneles solares fabricas, ¿qué ocurre? Que los paneles solares son más baratos. Y el precio de los paneles solares ha bajado un 99,6% desde el año 1976. O sea, hoy en día tú te puedes invertir 10.000 euritos, como he hecho yo, en poner 17 paneles solares en el tejado de tu casa, me cuestan 10.000 euritos, de los cuales luego una subvención, que creo que llegará, porque las subvenciones tardan mucho, pero llegan, eso dicen, ¿no? Me va a cubrir casi la mitad, y con eso soy, pues la gran mayoría, la mayor parte del año, salvo 2 o 3 meses, soy autosuficiente. Con eso y una batería. ¿No? Es curioso pensarlo, ¿no? Sin embargo, es algo todavía muy minoritario en España, ¿no? Fijaros en lo que ocurre con esos mismos paneles solares. Ese gráfico es un carajal y no se ve nada, pero fijaros que todo apunta para arriba, ¿no? Todo apunta para arriba, ¿qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, la eficiencia de las células solares se incrementa. Es decir, estos paneles solares no solo son cada vez más baratos a una velocidad brutal, es que además cada vez son más potentes. Cada uno de los 17 paneles que he puesto en mi tejado me dan 450 vatios. Eso antes era impensable y no los he puesto de más producción porque mi tejado pues no es un tejado, son unas tejas. No tengo un tejado un poco más sólido que aguante algo más de peso. Pero si no, habría metido paneles de 700. Pues es curioso, ¿no? Esto se puede hacer, se puede plantear y hemos visto a lo largo de varias presentaciones de hoy que muchas compañías lo hacen y financian una parte sustancial de su producción energética, de la energía que utilizan, porque se la deja caer graciosamente el sol todos los días en sus tejados.
pudiésemos recuperar la energía que proyecta el Sol sobre la Tierra, no tendríamos ningún problema energético, ni plantas térmicas, ni quemaríamos combustibles fósiles. Es más que suficiente para cubrir todas nuestras necesidades 2 veces. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Esto es la evolución de la tecnología de las baterías. Además de poner 17 paneles solares en mi tejado, he puesto una batería. La batería me ha costado pues como 8.000 euritos, de los cuales, de nuevo, una subvención me devuelve casi la mitad, o me la devolverá. No está mal. Me paso todo el día, las horas de sol, viviendo de la energía que me dan esas placas solares, me da para llenar la batería, me da para cargar el coche. ¿Qué ha ocurrido? Pues fijaros qué interesante. He dejado de gastar en gasolina, he dejado de gastar en gas para calentar la casa, porque he puesto una bomba de calor, y he dejado de gastar en electricidad la mayor parte del año. Y esto es economía doméstica. De acuerdo, puede que no al alcance de cualquiera. O sea, no cualquiera se puede hacer, ¿no?, estos gastos, esperar a unas subvenciones tranquilamente. Bueno, si viene dentro de unos meses, pues tampoco pasa nada y tal. Pero se puede hacer. Y lo que ocurre en la economía doméstica lo puedes extrapolar a economía industrial o a economía nacional. Si tú sobrevolases las islas o sobrevolases la península y te encontrases con placas solares en cada maldito tejado, tendríamos muchos menos problemas, muchos menos. Y esto es matemática, esto es la evolución a la cual determinadas tecnologías disminuyen su coste. Pruebas. La persona que en el mundo más claramente apostó por estas dos tecnologías, paneles solares y baterías, es hoy la persona más rica del mundo. Se llama Elon Musk. Apostó por unos coches que llevan unas baterías enormes, que son el principal componente de su coste, y por llenar de placas solares y vender baterías a media humanidad, ¿no? Es curioso pensarlo, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría llevaros a pensar en eso, en que ¿cuál es la verdad actual? La verdad actual es que no hay ninguna forma de generar electricidad más barata que con el sol. Y si no lo estáis utilizando y vivís en un sitio con sol, como es el caso, pues estáis haciendo el tonto, con perdón. Porque vale la pena y mucho. Cualquier inversión en paneles solares se amortiza en relativamente poco tiempo. Pero aunque no se amortizase, la estarías amortizando de otra manera. Estás evitando unas emisiones que van a acabar o que podrían acabar, si no las controlamos, con la propia civilización humana, que se dice pronto. Entonces, pensadlo así. Segunda cuestión importante, y esta es mucho más polémica. ¿Hacia dónde vamos? Decir esto hoy en día, con el precio de la electricidad como está, es demencial, lo sé, no me tiréis nada todavía. El futuro es este. El futuro en no mucho tiempo es que la electricidad sea un producto tarifa plana. Es decir, que a ti te llegue un cable, tú enchufes ese cable, gastes lo que te dé la gana dentro de la responsabilidad, obviamente no malgastando, ¿no?, y pagues una cantidad fija todos los meses. Ya os digo, decir esto hoy en día es como para que, tío, ¿qué te has fumado? Dame algo de eso que fumas, ¿estamos locos o qué? Tal. ¿Por qué vamos aquí? Por matemáticas. Vamos aquí porque cada vez la energía va a ser más barata y va a llegar un momento en que con la energía va a pasar lo mismo que pasó con las telecomunicaciones. ¿Os acordáis cuando llamar a alguien te costaba más cuanto más tiempo llamabas, cuanto más tiempo hablabas, y tanto más cuanto más lejos estaba la otra persona? Oh, fíjate, se lo dices hoy a una persona, a un joven que haya nacido, no sé, a una persona de 15 años o algo así, se lo dices y te dice, ¿cómo? Por mi teléfono pago una cantidad fija y ya está, ¿no? Así evolucionan las cosas cuando la matemática te lleva a ello. Nos vamos a un futuro de energía barata que ya no va a compensar ni siquiera medir. Lo único que va a compensar es evitar el abuso. Eso es todo. Haced vuestros planes empresariales contando con un futuro así. Con un futuro en el que la energía va a ser algo, pues eso, renovable, barato, plano. Porque eso es lo que viene, ¿no? Entonces, pensadlo de esa manera, es algo bastante curioso, ¿no? En un mundo que está incrementando su temperatura, la única gran verdad es que lo que tenemos que hacer es dejar de quemar cosas.
El motor que quema dentro un combustible para que explote y mueva un pistón es una tecnología anticuada. Y si os gusta mucho, estáis enamorados de vuestro coche porque hace un ruido muy chulo cuando aceleráis, con esta, no con esta, ¿no? Aceleras y hace un ruido precioso. Si estáis enamorados de vuestro coche, meteros en el garaje con vuestro coche y el motor encendido unas cuantas horas y ya veréis cómo se os pasa el amor. Es una tecnología peligrosa, nociva, que hay que evitar. Hay que pasar a una tecnología más eficiente. O sea, ahora resulta que no solo no gasto en gasolina, sino que además tengo el coche más potente y con mayor aceleración que he tenido en toda mi vida. Es flipante. ¿A qué estaba esperando yo? ¿No? Entonces, estas son, pues eso, evidencias, ¿no? Siguiente cuestión importante. Hemos hablado de emergencia climática, hemos hablado de ecología, hemos hablado de cómo evitar la catástrofe o el problema más importante de la humanidad en este momento. Segunda cuestión, innovación. Innovación nunca ha sido tan importante. O sea, en un momento como este, en el que... Uy, si hay una... Ah, mira qué bien, por aquí hay una. Si hay un momento en el que la innovación es importante... Perdón. Es un momento en el cual las cosas se vuelven impredecibles, en el que, pues eso, como hemos dicho, vivimos en un estado de permanente zozobra, me gustó mucho el término, ¿no? Y nos pasan cosas constantemente, pues la innovación se supone que nos ayuda. En entornos más dinámicos, la mente innovadora se desarrolla más. Esto siempre, por pura naturaleza, ni siquiera humana, los animales también lo hacen, vamos haciendo las cosas un poquito mejor que las personas que las hicieron antes que nosotros. Los que venís de empresas familiares, pues seguramente os dais cuenta de que eso, con el paso del tiempo vais mejorando en eficiencia, surge tecnología que permite hacer las cosas un poco mejor, ¿no? O sea, son cosas que permiten hacer estas cosas, pues, hacer los procesos pues un poquito mejor, ¿no? Y entonces al final el bueno de Eric Astroteller, que es un tío muy interesante, que trabaja para Google, dice, pues a ver, el problema aquí en la innovación incremental, ¿cuál es? Hombre, pues que para lograr un progreso de verdad significativo tengo que o bien gastar más pasta que los anteriores o ser mucho más listo que los anteriores. Y eso, pues hombre, es una apuesta complicada. La podemos hacer y la hacemos todos. No podemos renunciar a ella, pero no es lo único que debemos hacer. La otra cosa es diferente. El otro tipo de innovación, ¿qué veis aquí? Un cepelín, ¿no? Uy, ¿qué le está pasando al cepelín? ¿Hemos pillado un cepelín en el mágico momento de dar a luz o qué? No, no es eso, no es biología. ¿Qué está haciendo el cepelín? Ah, logística, ¿no? Un cepelín siendo utilizado como almacén volante para distribuir en una zona determinada de Japón, distribuir paquetes, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de innovación es esta? ¿No? Esto ya no es tan incremental, ¿no? Bueno, fijaros, de hecho, innovación. A ver, los cepelines no son innovación. Los cepelines ya estaban en el 1920 y tanto, explotó uno y la lió parda, el Hindenburg, ¿no? Los drones ya no tienen tanto de innovación. No sé cuántos habéis volado un dron, pero seguro que bastantes. Y todos los que habéis volado un dron recientemente os habéis dado cuenta de que hoy en día volar un dron es para tontos y soldados. O sea, lo levantas, aquello no se tambalea porque tiene, ¿no?, estabilizadores, tiene giroscopios, tiene de todo, y si se empieza a quedar sin batería, ¿qué hace? Vuelve a ti para no se vaya a perder. Esto se lo dices a alguien que levantase un dron hace 10 años y te dice, uy, hace falta una habilidad enorme para mantenerlo quieto y que no se vaya y que no tal. Hoy en día tienen collision avoidance, no se pegan con nada. Bueno, esto en realidad no es real, son fake news, no ha pasado. O sea, esto es un artista de vídeo japonés que se dedicó a coger un vídeo de un cepelín promocional y pegarle unos vídeos de drones bajando, pero siendo falso como es, fake news pura y dura, en realidad es algo que Amazon tiene patentado. Hay una patente, eso no es falso, eso es real, una patente registrada por Amazon que cubre no solo el procedimiento, sino el procedimiento matemático según el cual tú eres capaz de predecir lo que hay que poner en el cepelín para que cuando alguien lo pida esté ahí arriba. Y por lo tanto el reparto sea, hago clic en mi ordenador y en 10 minutos
viene un dron y me lo deja. Eso es como la despensa infinita. Uy, no tengo nuez moscada. Clic. ¡Hala, ya tengo nuez moscada! ¿No? Fijaos qué pasote. O sea, eso afecta a la forma en que compramos, ¿no? Y esto se está haciendo en varias zonas del mundo. Curiosamente, no ha sido Amazon todavía capaz de hacerlo bien. La empresa que mejor lo hace en este momento es Wing, y Wing es una compañía que pertenece a Alphabet, a Google. Curioso. Y en que en varias zonas de Australia, de Estados Unidos y de Finlandia se dedica a repartir determinadas cosas. Lo más popular, curiosamente, son pollos asados. No sé, los pollos generalmente no vuelan, y después de asados, menos. Pues ahora sí. En el estado de la tecnología actual, los pollos asados vuelan y van a tu casa y aterrizan allí para que te los comas rápidamente, ¿no? Y llegan calentitos. No sé, innovación, claro, esto es innovación disruptiva. Y quiero que penséis para vuestras compañías en el concepto de innovación disruptiva. Paso atrás, pienso en todas las suposiciones, todas las asunciones que hacían anteriormente no sé, mi familia, si estoy en una empresa familiar, mis competidores, etcétera, y se me ocurren formas de cargarme esas asunciones y hacerlas de otra manera. Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Es mucho más, más audaz, más creativo, más complejo. Seguramente tienes que pegártela varias veces intentando hacer cosas que no funcionen, pero si funciona alguna, ¡chos!, lo tienes. Pensadlo así. Los dos tipos de innovación y cómo balancear en vuestra compañía una cultura de mejora continua, de innovación incremental, combinada con una cultura de disrupción. De que a alguien se le ocurra una idea muy brillante que digas, oye, ¿y si funciona? Pues a lo mejor es muy interesante. Más cosas en las que creo que es importante pensar. Transformación digital, pues eso, en sí misma. Lo que nos lleva a darnos cuenta de que hemos ido pasando de esto. Este fue el primer ordenador que entró en mi casa, el que cuando a mi padre le tocó la lotería, me dijo que me quería comprar un ordenador. No tenía ni disco duro, tenía 2 disqueteras, ¿no? El IBM PC, el mío ni siquiera era IBM, era un clónico, pero bueno, ¿no? De eso, o de este otro, ese fue mi primer portátil. O sea, ya veis que estáis hablando con o sea, el día que saque todo lo que tengo en casa y lo meta en un museo, bien, o sea, peino canas, como podéis ver, ¿no? Este fue mi primer portátil y pesaba casi 10 kilos. O sea, hoy cuando de repente alguien me dice, no, es que el último MacBook Air es que es un poco gordo. Tío, 10 kilos, por Dios. O sea, no sé, el de portátil tenía el nombre, ¿no? Claro, los que nos dedicamos a la tecnología, en la práctica tenemos que darnos cuenta que desde aquí nos hemos movido muchísimo. Muchísimo. Y tú cuando le pides a tu tecnólogo en tu compañía que quieres moverte más rápido, ¿qué te dice tu tecnólogo? Espera, que es que estoy un poco ocupado porque estoy migrando. No sé, los tecnólogos siempre estamos migrando, por alguna razón, somos los gansos. Los tecnólogos siempre migramos, ¿no? Entonces, uy, espera porque estoy pasando de aquí a aquí, de aquí a allí. Claro, sí, hay que migrar, es importante. De hecho, hemos migrado mucho, ¿no? O sea, hemos pasado de eso, del primer ordenador, hemos pasado al data center corporativo. Los hemos enchufado unos con otros y hemos montado redes corporativas. Del data center, ¿qué hicimos? Nos lo llevamos a otro sitio más lejano todavía, a la nube. Hoy en día, si no estás en la nube, ¿estás haciendo qué? Perdiendo pasta. Fundamentalmente, no solo perdiendo pasta, sino además perdiendo equilibrio mental, porque cuando algo lo pones en la nube, los problemas de hardware ya no son tus problemas, ya son problemas de otro, ¿no? En la nube hemos ido pasando, ¿no? Cuando ya creíamos, qué bien, qué contento estoy, lo tengo todo en la nube, ¿qué ocurre? Ahora no, ahora es multinube. Ahora tenemos multiclouds, hay nubes más especializadas para esto, otras para aquello, mi nube de tal, entonces, pues claro, es curioso, ¿no? Ahora pasamos al edge computing. Y el edge computing es básicamente, pues voy a intentar poner las fuentes de datos más cerca de las fuentes de los lugares donde proceso esos datos. Así disminuye la latencia y gano más, ¿no? O incluso, pues esos sistemas, se habla cada vez más del fog computing, ¿no? Los dispositivos. El edge computing es pues eso, Internet of Things, la Internet de las cosas. Hoy en día lo conectamos todo. Ya no es que conectes esto, que sea, pues hombre, ¿no? Es que conectas esto, es que conectas, yo qué sé,
conectas esto, que es un sensor para si noto, como tuve arritmias hace un par de años y tal, ahora si noto algo, pongo 2 deditos aquí, pongo la aplicación y si quiero en un botoncito se lo envío a mi cardiólogo. Todo está conectado, todo, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso, lo conectamos todo a este nivel, al nivel siguiente lo procesamos y arriba de todo está la nube, ¿no? Este tipo de arquitecturas pues cada vez tienen más sentido. Si seguimos trabajando como hace 15 o 20 años con un ordenador, proceso de textos y todo aquí metido y no sé qué tal, pues hombre, seguramente hay algo que no estamos aprovechando, ¿no? Por otro lado, las nubes tienen su aquel. Si tienes una nube, si vives en una, tienes todos tus datos, tu procesamiento en una nube, te puedes encontrar con que tu proveedor te dificulte que tú quieras en un momento dado cortar con él e irte a otro proveedor de nube, ¿no? Y que en algún momento te quedes como, no sé, así, ¿no? Atado a tu proveedor de nube o como el viejito de los Simpson gritando enfadado a la nube, ¿no? Pues cuidado con esas cosas. A veces las arquitecturas pues tienen giros poco esperables, ¿no? Otra tecnología que fundamental e importantísima. Oye, que una máquina hoy en día ya no es una máquina que simplemente hace lo que tú le has programado. No, es que es una máquina que puede aprender. ¿Qué es que una máquina aprenda? Pues que una máquina aprenda, consigues, ¿no?, utilizando un montón de datos, etiquetando esos datos y dándote una currada espantosa para montar la base de datos correspondiente, ¿no?, a partir de ahí consigues que la máquina sea capaz de hacer las cosas cada vez mejor, de manera más predecible, con menos errores y más rápida que un ser humano. Y cada vez más vemos compañías que automatizan con una visión de automatización nueva, diferente, más eficiente. Mi consejo real con respecto al Machine Learning es meteros con ello, haced pruebas, jugad con ello, y digo jugar porque de verdad hoy en día debería ser casi un juego, pero sobre todo no reinventéis la rueda, que la rueda ya existe. Quienes quieran hacer Machine Learning utilizando Python, R, lenguajes de programación, de verdad, el Machine Learning no se programa, ya está programado. De la misma forma que nadie que necesite una hoja de cálculo se va a poner a programar una hoja de cálculo, porque ya está Excel, o Numbers, o Google Spreadsheets, ¿no?, cualquiera de ellas, funcionan muy bien, nadie debería hoy en día ponerse a programar un sistema de Machine Learning. Y si has contratado a un Data Scientist que te dice que es filósofo y que además sabe programar en Python y que ese va a ser la estrategia de todo, ten mucho cuidado con él, porque está intentando inventar la rueda para utilizar herramientas que ya existen hoy en día. Y son buenas, ya funcionan. Y un directivo de cualquier procedencia, no tiene por qué ser un ingeniero, puede tomar esas herramientas, meter sus datos en ella, jugar un rato y ver las posibilidades. Todo lo demás es reinventar la rueda, ¿no? Vamos a necesitar, por supuesto, nuevas habilidades, es fundamental. Nuevas habilidades son, pues eso, es algo que tenemos que vamos a necesitar sí o sí. Vamos a meternos en el metaverso, por ejemplo. ¿Os veis en el metaverso? ¿Qué es eso del metaverso? Porque el metaverso, claro, se habla muchísimo de ello. ¿Tiene un empresario hoy en día que estar ahí? Este es el metaverso de Meta, antes ya conocida como Facebook, ¿no? Un sitio por el que podemos pasear y encontrarnos gente, ponernos unas gafitas, ¿no? Bueno, pasear es una metáfora, porque pasear, pues hombre, piernas. Ahora le acaban de poner piernas, pero hasta ahora no tenía, ¿no? Esto no es el metaverso. Esto no es ni más ni menos que un mundo virtual. Esto es prácticamente lo mismo que Second Life hace 12 años. Yo en Second Life llegué a dar clase incluso. Estaba muy bien, te veías, tu avatar daba clase y de repente podías hacer así, volabas. Hoy no lo voy a hacer porque tampoco quiero pasarme, ¿no? Pero oye, lo he hecho anteriormente. Entonces, esto no es el metaverso. De hecho, esto es bastante, ¿qué os diría yo? Si esto es lo que nos prometen, pues francamente, o sea, qué bien, me voy a ir a trabajar a Meta porque es la gran compañía donde las mentes tecnológicas más brillantes han conseguido darnos gráficos de nivel 1995. ¿Qué es lo que es esto?, ¿no? Meta es una empresa en huida.
¿Por qué? Pues porque Apple le cortó las alas, Apple ha dicho que Meta no podía, que Facebook no podía espiarnos en nuestros dispositivos móviles, eso ha hecho que Meta valga mucho menos y que tenga que salir corriendo despavorida para encontrar otro sitio donde hacer pasta. Esto no es el metaverso. Y si alguien os convence y os urge para que vayáis a Meta, compréis un montón de gafitas y os montéis un sitio muy bonito con un edificio para decir que ya estáis en el metaverso, cuidado. Eso no es el metaverso, eso es un juego, un videojuego con esteroides, donde vendrá Meta y os querrá vender ropa. Que no sé si es lo que... Pues hombre, yo para esas cosas juego a los marcianitos, ¿no? Entonces, cuidado con eso, un metaverso es otra cosa. Un metaverso es la evolución de la web. Y la evolución de la web es algo mucho más interesante, se llama Web 3, de la Web 2 a la Web 3, tiene que ser forzosamente descentralizado, estará seguramente pues, protegido criptográficamente, ¿no? De manera que mi identidad es mía y solo mía y yo tengo las claves para ella, ¿no? Será open source, será transparente. Si tengo que firmar los términos y servicios de una compañía para entrar en el metaverso, no es un metaverso. El metaverso será como lo fue la web en su momento, un sitio donde tú llegas, construyes lo que te dé la gana sin pedir permiso a nadie y a partir de ahí operas como hicimos hace 20 y tantos años en Internet, en la Internet de entonces. Eso sí es un concepto interesante. Esto no es un concepto tan interesante. De hecho, esto es un poco pesado, incómodo y te las puedes llevar puestas una hora, pero más de una hora mejor que te apoyes. Porque si no son incómodas. Si no lo habéis probado, probadlo. Está muy bien, es muy inmersivo, muy interesante, pero da de sí lo que da de sí. Entonces, el futuro es otra cosa. El futuro tiene mucho más que ver con cuestiones relacionadas con la evolución de la web. En la web 1, en los orígenes de la web... Uy, se me ha acabado el tiempo, me estoy pasando y soy lo que se interpone entre vosotros y un vino canario. Y eso es una muy mala situación. Voy a intentar abreviar rápido, ¿no? En la web 1, ¿qué pasó? En la web 1 era la web de los frikis, básicamente. Tú lo único que podías hacer como usuario, ¿qué era? Clic, clic, clic. Voy aquí, leo aquí, visito aquí, visito aquí. Tú no creabas contenido, porque crear contenido necesitabas saber cómo hacer un servidor, cómo, no sé, HTML, CSS, yo qué sé, cosas, herramientas complejas o moderadamente complejas. Llegó la web 2. ¿Qué hizo la web 2? Ah, mira qué bien. Te abres una cuenta aquí, no sé, en Google, en Facebook, en Twitter. Twitter es la leche. O sea, te abres una cuenta y sin necesidad de saber hacer nada, a partir de ese momento ya, ¿qué puedes hacer? Abres una ventanita, escribes algo y ¡hala! Te has convertido en creador de contenidos. Eso es la bomba. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? La web 2.0 nos dio licencia para crear contenidos, ¿no? Yo soy un surfeador absoluto de la web 2.0. Me di cuenta de que podía publicar mis artículos yo mismo y no he parado desde entonces. Uno todos los días. Pum, 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 pum. Obsesivo-compulsivo, ¿no? Curioso. Pero ¿qué ocurrió en la web 2.0? Que las empresas que nos daban esas herramientas se convirtieron, gracias al hecho de que como las usábamos, le dábamos nuestra información, se convirtieron en las empresas más grandes del mundo. Los Google, Apple, Facebook, etc. ¿No? En la web 3, ¿qué ocurre? Que descentralizamos todo. Tú te das tu identidad y la aseguras criptográficamente. Si yo me encuentro contigo en el metaverso, sabré que eres tú porque criptográficamente me demuestras que eres tú, no porque te parezcas a ti, que eso se puede copiar, es digital, ¿no? Yo, pues si creo algo, le doy un identificador único criptográficamente asegurado y es mío. Y si alguien me lo copia, se lo lleva o lo reutiliza, pues lo tengo claro porque está en la cadena de bloques. Eso sí es interesante explorarlo. ¿Qué tiene que hacer mi compañía con la cadena de bloques? ¿No? Y de la cadena de bloques no tendremos que saber mucho, porque tampoco sabéis mucho de TCP/IP. Si os hago un examen ahora mismo de TCP/IP, no sé cuántos pasáis. Algunos sí, ya lo sé, pero no todos, ¿no? Y sin embargo usamos Internet todos los días. En el futuro usaremos la cadena de bloques todo el rato y no sabremos mucho de la cadena de bloques más que lo obvio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que va a ocurrir, ¿no? Estas son un poco las tendencias que os quería comentar, básicamente, ¿no? O sea, si os veis un poco como con esta sensación de qué rápido va todo,
es porque efectivamente va todo muy rápido. Si os veis un poco con sensación de este tío me está contando que vivimos en Matrix, es porque en gran medida vivimos en Matrix. Y hay todo un mundo virtual que cada vez toma más responsabilidad sobre lo que hacemos todos los días. Que nadie os convenza de que eso va a ser la parte importante de la vida. La parte importante de la vida va a seguir siendo levantarme por las mañanas, escoger lo que me pongo, comer algo rico y besar a la persona que quiero. Eso no es digital, ¿no? Pero la parte digital se encarga de cada vez más cosas, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que de verdad importa dentro de la innovación, ¿no? La innovación en sí misma, incremental frente a disruptiva, la parte medioambiental me parece absolutamente crucial y el cómo evoluciona la transformación digital de las compañías. Y esto es un poquito lo que os quería contar hoy, las piezas del puzzle tal y como las veo en este momento. Hay más, por supuesto, y se puede hablar mucho más del tema, pero si os veis listos para esto, pues ya sabéis. Y si no os veis listos para esto, pues ya sabéis lo que os va a tocar. También, ¿no? O sea que eso, acudid a instituciones, centros de investigación como el que nos ha hecho una presentación muy buena hoy por la mañana, no sé, el propio gobierno regional que tiene muchas iniciativas en este sentido, los proveedores de formación, de los cuales no voy a hablar porque no voy a hacer un visite en nuestro bar, ni mucho menos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. A partir de aquí, pues eso, lo que queráis, dudas, preguntas, aclaraciones, insultos, tomatazos, no sé, lo que queráis, ¿no? Y muchísimas gracias por vuestra atención, por contar conmigo.